¿Qué tal? Bienvenidos. A ver, por un momento olvidemos la autoayuda de siempre. Lo que vamos a explorar hoy se parece mucho más a un manual técnico, como una especie de arquitectura para recordar lo que nuestro personaje ha ido enterrando. La premisa es muy precisa. La vida no es un problema que hay que resolver, sino más bien un juego de niveles que se basa en la frecuencia que emitimos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Arranquemos con una pregunta que, la verdad, seguro resuena con muchos. ¿Cuántas veces hemos intentado convencernos con afirmaciones, con pensamientos positivos, solo para darnos cuenta de que en el fondo, pero bien en el fondo, nada cambia? Es una frustración súper común. Y justo hoy vamos a desmantelar por qué pasa esto, pero ojo, desde una perspectiva biológica, nada de misticismo. Ok, entramos en la primera sección y esto nos invita a cambiar por completo las reglas del juego. La idea aquí es dejar de ver la vida como un problemón lleno de juicios y empezar a verla como un sistema. Sí, un sistema con reglas, con misiones, donde la herramienta principal no es la fuerza de voluntad, sino la curiosidad. Curiosidad para decodificar nuestro propio programa. Aquí está el mero centro del asunto, ese conflicto interno que todos de alguna manera experimentamos. Le llamamos el gran divorcio. Es esa desconexión, a veces total, entre la historia que nos estamos contando en la cabeza y la verdad que nuestro sistema nervioso, nuestra biología, está sosteniendo en silencio. Y es esta fricción, créanme, la que genera la gran mayoría de nuestros obstáculos. Ahora, lo interesante de verdad es ver cómo se manifiesta este divorcio en la práctica. Es como tener un diccionario vibracional. La mente puede estar diciendo, ya perdoné el pasado, pero si el cuerpo reacciona con palpitaciones nomás de acordarse, la señal real que se está emitiendo es de resentimiento vivo. O uno dice, confío en el proceso, pero los hombros están súper tensos. Eso emite una señal biológica de miedo. La realidad no responde a las palabras, responde a la señal del cuerpo. Y bueno, para complicar un poquito más las cosas, resulta que nuestro cerebro tiene una especie de filtro. Se le conoce como el Sistema de Activación Reticular, o SAR. Pensemos que es como el cadenero de nuestra percepción. Su chamba es bien simple. Solo deja pasar la información que confirma la frecuencia en la que ya estamos vibrando. O sea, si biológicamente se está en modo amenaza, el SAR se va a encargar de que solo veamos peligros por todos lados, reforzando ese mismo estado. Pasemos ahora a la metáfora central de todo este análisis. A ver, si nuestro estado interno es la fuente de la realidad que experimentamos, ¿cómo se le hace para cambiarlo? Pues la clave está en pensar en nuestro sistema nervioso no como algo fijo, sino como una radio que podemos aprender a sintonizar. Y esto lo ilustra de maravilla. Gritarle a la radio, que es básicamente lo que hacemos con el pensamiento positivo forzado, solo genera más estrés, o sea, más cortisol. En cambio, mover el dial, eso significa cambiar nuestra bioquímica interna para que haya coherencia. Es pasar del ruido mental a una sintonía real que genera oxitocina, que es la hormona del flujo y la conexión. Entonces, el punto crucial es este. Nuestra frecuencia no es algo así, etéreo, es pura bioquímica. La pregunta es, ¿el sistema está operando dominado por el cortisol, o sea, la química de la supervivencia y la alerta constante? ¿O está operando con oxitocina, la química de la apertura y la confianza? La respuesta a esa pregunta determina qué música va a sonar en nuestra vida. Ok, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora viene la parte práctica, ¿no? ¿Cómo empezamos a desmantelar esa programación que nos mantiene atorados en la frecuencia equivocada? Y para eso, es hora de hablar del personaje que hemos construido. Este concepto es clave. El personaje, o el ego, es como un traje de astronauta. Se diseñó en la infancia, entre los 0 y los 7 años, cuando era absolutamente necesario para sobrevivir, para asegurar que perteneciéramos. El problema es que crecimos, el entorno cambió, pero nos fusionamos con el traje. Y ahora, en lugar de protegernos, nos asfixia y se come una energía vital que podríamos estar usando para crear. Y esta es la pregunta que hay que hacerse. ¿Quién está realmente al mando? ¿El ser esencial que habita adentro, o sea, el astronauta? ¿O la interfaz de protección automática, el traje? El simple hecho de distinguir entre los dos es el primerísimo paso para recuperar el control del dial. Y aquí tenemos una herramienta súper tangible. El protocolo AE. Es un proceso de 3 pasos para gestionar esa energía emocional en tiempo real. Primero, aceptar. El simple hecho de nombrar lo que sentimos desactiva la alarma del cerebro. Segundo, escuchar. ¿Qué información trae esta emoción? ¿Cuál es su mensaje? Y tercero, y esto es crucial, mover. Procesar esa carga energética físicamente, con la respiración, con movimiento, para liberar al sistema. Y así, por fin, tener la libertad para mover el dial. Con estas herramientas en mano, pasamos a la fase final de nuestro mapa.
Dejamos de ser simples jugadores que solo reaccionan a lo que pasa en el tablero y nos convertimos en alquimistas, capaces de transformar nuestra experiencia interna y, por lo tanto, la externa. Esto no es un ranking de a ver quién es mejor, para nada. Es un mapa de madurez interna. Nos muestra las diferentes etapas por las que podemos ir pasando. Desde el personaje dormido, que nomás reacciona a todo, hasta el testigo, que aprende a hacer una pausa, o el alquimista, que aprende a transformar. Es una guía para entender dónde se está parado y cuál podría ser el siguiente paso. Y dentro de este mapa hay 2 portales de libertad que son fundamentales. El nivel 3, el testigo, es esa capacidad de crear una pausa, de no reaccionar en automático. Es justo ahí donde se recupera el poder. Y luego, el nivel 5, el alquimista, es donde se le pierde el miedo al fracaso y se empieza a ver como el combustible necesario para crear oro, para crear experiencia valiosa. Pero a ver, nada de esto sirve si se queda nomás en la mente. El paso final es la integración. No se trata de entender estos conceptos intelectualmente, sino de encarnarlos, de vivirlos. La verdadera integración pasa cuando nuestra respuesta biológica automática ante los mismos estímulos de siempre empieza a cambiar, cuando la calma no es algo que se piensa, sino que se siente a nivel celular. Y para ir cerrando, hay que recordar esto. El objetivo de este juego no es alcanzar un estado idealizado y perfecto, porque eso solo nos llevaría a más frustración. La verdadera maestría está en buscar la coherencia posible, en alinear lo que pensamos, sentimos y hacemos de la manera más honesta que podamos en cada momento. Así que la pregunta final no es para mañana, es para este preciso instante. Si uno tuviera que ser brutalmente honesto, sin juicios, ¿cuál es la señal que el cuerpo, la biología, está emitiendo al universo justo ahora? Esa es la verdadera pregunta del juego.